Buenos días, queridos estudiantes, ¿cómo están? Bienvenidos a una clase más del curso de comunicación. El día de hoy vamos a desarrollar un tema que ya hemos tocado en la unidad pasada. ¿Ya recuerdan el predicado? Bien, el día de hoy vamos a hablar del predicado, la parte 2, ya en la cual vamos a ver sus modificadores, que son el atributo, el predicativo, complemento, preposicional y el agente. Son 4 modificadores que el día de hoy vamos a ver en el predicado segunda parte. Ya el día de hoy vamos a hablar específicamente del atributo y del predicativo. La siguiente clase vamos a hablar de complemento preposicional y del agente, ya para que obviamente no se nos complique mucho. Bien, el propósito de la clase del día de hoy, ya el cual vamos a anotar, es reconocemos al predicado y su estructura. Recuerden, el predicado tiene su estructura, ¿recuerdan? ¿Cuál era su estructura del predicado? Bien, hoy día lo vamos a recordar, ¿ya? Por si es que se han olvidado. Lo primero que tenemos que saber del predicado es que además del objeto directo, indirecto y de los circunstanciales, el predicado también tiene otros elementos, también tiene otros modificadores, ¿ya? Estos son sus modificadores, pues, ¿no? Del predicado, objeto directo, objeto indirecto y los circunstanciales. Muy bien, aquí vamos a recordar algo de la clase pasada. El predicado, ¿qué es el predicado? El predicado es el elemento, ¿ya?, de la oración que comunica algo sobre el sujeto. Su estructura es esta, ya básicamente son el núcleo del predicado y sus modificadores. Acá está lo que vamos a ver. El núcleo del predicado ya sabemos que es la parte más importante del predicado y que puede ser un verbo simple, compuesto y perífrasis verbal. Esto de acá ya lo hemos repetido varias veces, así que yo creo que ya está más que claro, ¿cierto? Verbo simple es cuando está formado por un solo verbo conjugado, compuesto, cuando está unido el verbo ya de un auxiliar, ya es un auxiliar del verbo haber más un participio. Ya saben que los participios son aquellas palabritas que terminan en ado, ido, to, so o cho, ¿verdad? Y la perífrasis verbal es cuando, como su mismo nombre lo dice, frase verbal, ¿ya? Es decir, que hay más de 2 verbos, tienes que colaborar, por ejemplo, ¿ya? Hay más de un verbo, puede haber 2, puede haber 3 también. Los modificadores que ya hemos estudiado son el objeto directo, indirecto y los circunstanciales, ¿ya? Acá lo vamos a recordar rapidito. El objeto directo ya sabemos que es aquellas conjunto de palabras que recaen, ¿cierto? Recaen directamente sobre ¿quién? Sobre el verbo. Por ejemplo, la Municipalidad Provincial de Trujillo organizará 3 charlas. Y acá nos hacemos la pregunta ¿qué? ¿No? ¿Qué más verbo más sujeto? ¿Qué organizará la Municipalidad Provincial de Trujillo? 3 charlas. Este es el objeto directo. Fácil. Eso es lo más fácil del mundo. El objeto indirecto también es recontra fácil. Ya sabemos que nos hacemos la pregunta o debe estar, mira, en la oración la palabrita clave, que es una preposición, puede ser para o a, ¿verdad? Entonces, con la pregunta ¿para quién? O para quiénes, o también a quién o a quiénes, dependiendo, ¿no? Por ejemplo, esta dice, la Municipalidad Provincial de Trujillo organizará 3 charlas para los niños del distrito. Haremos la pregunta ¿para quién o a quién? Para quién, porque acá hay para, mira, hay para. Entonces decimos, ¿para quién organizará la Municipalidad Provincial de Trujillo 3 charlas? Para los niños del distrito. Este es el objeto indirecto, ¿ya? Esto ya lo hemos explicado, ya lo hemos aprendido. Y los circunstanciales, ya sabemos que los circunstanciales señalan modo, tiempo, lugar, finalidad, causa, cantidad, instrumento y compañía. Ya lo sabemos, ¿cierto? Cumplen a veces la función, o son los adverbios, los famosos adverbios, ¿ya? Los que realizan la acción verbal. Puede ser expresado por un adverbio, acá está, antecedido por una preposición, que especificará las circunstancias y el estado. Entonces, básicamente los circunstanciales son aquellas palabritas que expresan que circunstancias y son expresadas por un adverbio. Ejemplo, esta capacitación enseñará las reglas de tránsito de manera lúdica. Esta de manera lúdica es un circunstancial, ¿cierto? Que está indicando qué circunstancia, en qué circunstancias
van a capacitar, ¿no?, las enseñanzas de las reglas de tránsito. Entonces este es un circunstancial ¿de qué? ¿De qué será? De modo, de finalidad. Ya, ahí está, pues, ¿no? Este circunstancial es de finalidad, de manera lúdica. Igual acá. Así, el personal especializado creará conciencia para evitar accidentes. Este así es un circunstancial de modo, ¿cierto? Modo. Y este para evitar accidentes será de finalidad, de finalidad. Esta es la finalidad de enseñar ya al personal esta conciencia, pues, ¿no? La finalidad es para evitar accidentes. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre el tema de hoy. Ahorita estamos haciendo un recordar, ¿verdad? Bien, entonces el predicado. Ya sabemos que el predicado ya es aquello que se dice del sujeto, ¿cierto? Y el día de hoy vamos a estudiar otros modificadores, aparte de los que ya conocemos, como el objeto directo, indirecto y el circunstancial. Hoy vamos a conocer al atributo, que es un modificador del predicado, un predicativo, el complemento preposicional y el agente. Hoy vamos a estudiar el atributo y el predicativo. El atributo ya va unido al sujeto por medio de un verbo copulativo. ¿Cuál es el verbo copulativo? ¿Recuerdan cuando estudiamos al verbo copulativo y los no copulativos? Los verbos copulativos son aquellos que son las conjugaciones del verbo ser, estar y parecer. Ya, entonces esos tres verbitos se les denomina copulativos. Y los no copulativos, los demás. ¿Recuerdan que les dije? Fácil, ¿cierto? Copulativos son aquellos que en la oración tú ves ser, estar o parecer conjugados. Y no copulativos son los demás. Bien, se le denomina atributo, ¿por qué? Porque necesita, esta oración, ya el predicado, es necesaria, ya necesita siempre un atributo. Porque si le colocamos Mariana es, por ejemplo, si digo Mariana es que necesita un atributo, es una excelente estudiante, ahí está su atributo, ¿verdad? Porque si digo Mariana es, no dice nada, por eso se le dice atributo, porque necesita algo que decir, aparte de lo predicativo. Predicativo también es sencillo, menciona una cualidad o estado del sujeto unido por verbos no copulativos. Aquí es fácil. Entonces, atributo es cuando está unido al sujeto por medio de un verbo copulativo, y el predicativo es aquel que menciona una cualidad y está unido por verbos no copulativos. Fácil. El complemento preposicional también es sencillo, como su mismo nombre lo dice, inicia con una preposición regida por un verbo. Y el agente es persona o cosa que realiza la acción en una oración en voz pasiva. Le precede la preposición por, ¿ya? Entonces está precedida por la preposición por. Entonces acá siempre tenemos que recordar palabritas claves, ¿ya? Siempre palabritas claves, porque memorizar todo esto es un poco complicado, ¿cierto? Entonces siempre palabritas claves, ya sabes, atributo son los verbos copulativos, predicativo no copulativos, ¿ya? Entonces aquí hoy vamos a hablar de el atributo y el predicativo. Por favor, presten mucha atención, porque si no la prestamos nos vamos a perder. Atributo, ya se le conoce así también, ya cuando queremos abreviar o algo, es atributo, su mismo nombre, ¿ya? Entonces, la definición del atributo. Va unido al sujeto por medio de un verbo copulativo. Ya sabemos que los verbos copulativos son ser, estar y parecer, que son conjugados. Las características. El verbo, un verbo atributivo, ya complementa al verbo y al sustantivo, ya que puede ser núcleo y sujeto, ya indica a qué grupo pertenece, quién es y qué cualidad tiene. Ejemplo, acá está un ejemplo, la danza es hermosa y alegre. Mírame, ¿qué te está indicando acá? Tú lo mismo lo puedes indicar. Indica, dice a qué grupo pertenece, quién es y qué cualidad tiene. En este caso la danza es hermosa y alegre, está indicando qué cualidad. Entonces, ¿cuál es el atributo? Hermosa y alegre. Ese es el atributo y el núcleo del predicado será es.
Fácil, ¿cierto? Ya, ahora, otra característica. El atributo no se puede eliminar de la oración porque esta perdería su sentido. Ahí está lo que les mencionaba, ¿no? Cuando le decía Mariana es que, no, necesita, ¿no? Necesita, está vacía la oración, falta. Entonces, ese de ahí se le denomina atributo. Ejemplo, este carnaval es el más vistoso de la sierra del norte del país. Si yo le quito el atributo, diría el carnaval es, ya, es que ahí le falta. Entonces, el más valioso de la sierra norteña del país, ese de allí es el atributo. ¿Cuáles son ahora sus estructuras? Ya que pueden ser atributos. ¿Cuáles son las estructuras que pueden ser atributos? Entonces, las estructuras que pueden ser atributos son tres. Pueden ser un sintagma nominal, nombre, acuérdate, nombre o sea sustantivo, un sintagma adjetival, o sea un adjetivo, y un sintagma preposicional, o sea una preposición. Ejemplo, ya para un sintagma nominal. Esos danzantes son universitarios. Entonces, esos son universitarios, es el predicado, ¿verdad? ¿Verdad? Acá están, son universitarios, son el predicado. Entonces son es el núcleo y universitario sería que este es un sustantivo, ¿cierto? Pero está en el predicado. Entonces este sería el sintagma nominal. Ya, sintagma nominal, acuérdate que es un sustantivo. Acá en el predicado hay un sustantivo, puede haber un sustantivo, claro, en el predicado. Entonces acá universitarios sería un sintagma nominal. Puede funcionar como sintagma adjetival, o sea, va a ser un adjetivo. Ya, a ver, aquella danza es versátil y alegre. Entonces acá, aquella danza sería el sujeto, es versátil y alegre, es el predicado. Después de que es el núcleo del predicado, versátil y alegre están que haciendo una característica de la danza. Entonces es un sintagma adjetival, es un adjetivo. Versátil y alegre son características, son adjetivos. Bien, hasta ahí quedó todo bien. Y ahora un sintagma preposicional. Obviamente su nombre lo dice, no va a haber una preposición allí. Ejemplo, ese baile es de este pueblo. Ahí está. ¿Dónde está la preposición? Está en el predicado. Sí, mira, es de. Sería el NP, el núcleo del predicado. Y de está iniciando con una preposición. Este pueblo, entonces es un sintagma preposicional. Ya, hasta ahí creo que todo claro, ¿cierto? Estamos desmenuzando todo para que pueda quedar muy claro. Ahora, ¿cómo reconocemos? Fácil. Con la pregunta ¿cómo o qué? Más verbo copulativo más sujeto. Ejemplo, la comparsa es alegre. La comparsa es alegre. ¿Cómo? Ahí está la palabra ¿cómo? Es el verbo copulativo, ¿cierto? La comparsa. ¿Cómo es la comparsa? Alegre, ¿verdad? Alegre es el atributo. Entonces acá con esta preguntita nosotros vamos a reconocer el atributo. O también por la pronomalización con el pronombre neutro lo. Ya acá aquí tenemos el ejemplo. Ya cuando pronominalizamos con el pronombre neutro lo. Ejemplo, la fiesta está animada. Aquí decimos la fiesta lo está. Ya, lo está. La fiesta está animada, la fiesta lo está. Entonces, ¿tiene sentido? Sí. Entonces, cuando podemos hacer, se podría decir, reemplazar, ¿cierto? El pronombre neutro lo. Entonces, se podría decir de que es el atributo. Ya, la fiesta está animada, la fiesta lo está. Bueno, creo que hasta allí se puede entender, ¿cierto? Y lo más sencillo, lo más fácil pienso yo que es con la pregunta, ¿verdad? Y si es que también te es más fácil, lo puedes pronominar, lo puedes también hacer por este otro medio, ya, por medio de la pronominalización. Ahora sí, vamos a ver la otra parte que es el predicativo. Acá también PVO es también cómo se puede reducir ya al predicativo. Por ejemplo, al núcleo del predicado le ponemos NP, el núcleo del sujeto NS, al predicativo PVO, ¿ya? La definición.
¿Qué podemos decir sobre el predicativo? El predicativo es el modificador que nombra una cualidad o estado del sujeto, del objeto o del objeto directo. ¿Ya? Entonces va a nombrar una cualidad, puede ser del sujeto o del objeto directo. Ya saben que el objeto directo está donde, en el predicado. La característica. Una de las características más importantes es de que acompaña los verbos no copulativos. Ya sabemos que es cualquier otro verbo menos ser, estar o parecer. Expresa una cualidad del sujeto y expresa una cualidad del objeto directo. Acá están los ejemplitos. Los elementos que cumplen esta función puede ser un adjetivo, un participio o un sintagma nominal. Ya, un adjetivo, por ejemplo, acá la guía mostraba alegre la comparsa. Mostraba alegre, alegre, ahí está el adjetivo. Ya, participio, ya saben que el participio son aquellas palabritas terminadas en ado, oído, toso y cho. Ya, entusiasmado, acá está. Sintagma nominal, ya les he dicho que es un sustantivo. Ya, danzante, acá está. Ya, acá está. Entonces, hasta ahí creo que vamos entendiéndolo muy bien. ¿Y cómo lo reconocemos? Ya, porque lo reconocemos cuando concuerdan en género y número con el sustantivo. Ya, que puede ser el núcleo del sujeto o el núcleo del objeto directo. No se puede sustituir con el pronombre lo, y si se suprime se debe poner el adverbio así o el demostrativo eso. Ya, ejemplo, el danzante llegó así a la presentación. Muy bien, ahora sí vamos a resolver las actividades de clase. Muchas gracias por su atención. Cualquier consulta ya saben que podemos hacerla al interno. Eso ha sido todo por hoy. La segunda parte la desarrollamos en la próxima clase. Nos vemos.